Revisamos información, por supuesto, ligada a esta emergencia que se vivió durante la jornada ayer en Renca. Lo comentábamos e informábamos oportunamente durante el programa. El Ministerio de Salud corrigió a 4 la cifra de fallecidos y a 17 los heridos que dejó la gran explosión originada por un camión de Gasco que volcó en la conexión entre la Ruta 5 y la autopista central. Esto, como decíamos, a la altura de Renca. Familiares encabezaron una angustiante búsqueda. Ahí estaban buscando entre clínicas, hospitales, donde estaban sus seres queridos, los que son intervenidos en distintos hospitales de la capital, uno de ellos con el 95% de su cuerpo quemado. La información a esta hora junto a Gabriel Riveros. Buen día, Gabriel. Estás ahí en la ruta, en el lugar del accidente, Gabriel, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Exactamente, nos encontramos en este sector donde fueron por lo menos 10 horas de trabajo sin parar por parte de los equipos de bomberos. Esto en las labores de la contención del fuego en la zona 0 de esta emergencia que ocurrió acá en la vía de conexión de la autopista central con la Ruta 5, comuna de Renca. Fue en este lugar en el que un camión de Gasco cargado de gas licuado impactó a otro vehículo en una colisión que lo arrastró hasta las barreras, costado de la ruta, fracturando el cilindro hermético que contenía este combustible. Fue en ese momento donde una nube de color blanco cubrió ambos costados de la autopista, incluidos los vehículos que pasaban por el lugar. Después de la nube blanca se convirtió en una nube de fuego que arrasó con todo a su paso, incluidos 99 vehículos entre camiones, autos y motos, además de estructuras metálicas de una empresa de cemento colindante, quemando parte del domo de esta compañía. Se está escuchando una explosión, fue como un terremoto, fue parte de lo que mencionaron personas el momento de comentar este incidente. Conversamos con testigos, quienes vivieron muy de cerca este accidente, quienes incluso debieron escapar para no ser alcanzados por el gas. Escuchemos lo que relataron a los micrófonos de ADN. Estábamos con mi papá y solo pensamos en arrancar. Nosotros íbamos circulando. Frente a nosotros venía un camión más pequeño que cuando empezó a salir una nube de humo se detuvo. Entonces nosotros nos detuvimos detrás de él. Ahí fue cuando yo empecé a tomar la foto y ahí se hizo la explosión. Alcanzamos a retroceder un poco, pero la camioneta se prendió fuego, así que ahí yo le dije a mi papá, vámonos, corramos porque la camioneta se puede quemar con nosotros adentro. Nosotros escuchamos un ruido muy fuerte y cuando subimos las persianas vimos todo este humo blanco bajando. Y en eso cuando yo me di cuenta digo, es gas. Salimos todos corriendo, les dije, salgan todos. Ya, testimonios que empezábamos a escuchar desde muy temprano ayer en la mañana. Gabriel, tú estabas ahí en el lugar. Con el paso de las horas, esa sensación de emergencia, sensación de desesperación se ha ido intensificando porque ha ido además acompañado de las imágenes que hemos ido recibiendo, que son muy gráficas, ¿no? Del momento de esta tremenda explosión y cómo esa nube de gas envuelve a las personas que iban en los autos, que iban moviéndose por la carretera. En ese momento hay un motorista que intenta incluso escapar infructuosamente, como devolverse desde esa nube de humo, y son muy gráficas además de cómo se produce primero el volcamiento y luego el choque con el otro camión que iba por la otra pista, ¿no? de esta vía, lo que ha generado esta verdadera tragedia con estas consecuencias humanas que todavía seguimos calibrando, con 4 personas fallecidas y con 17 heridas que están hospitalizadas, muchas de ellas en riesgo vital, al menos 5, ¿no? Exactamente, y además esa cifra de los fallecidos que genera impacto, generaba también la desesperación por parte de las personas que vivieron esta emergencia, una cifra que recordemos también tuvo que ser corregida por el Ministerio de Salud, que en un momento había informado de 5, que chocaba esto con la versión que nos ha entregado Carabinero acá desde el sitio del suceso desde un inicio. También estas 17 personas lesionadas que a raíz de las quemaduras tuvieron que ser trasladadas a diferentes recintos hospitalarios. Uno de ellos es un hombre de 47 años que tiene el 95% de su cuerpo quemado. Otro caso, una mujer de 26 años resultó con el 91% de su cuerpo quemado, siendo intervenida a raíz de la gravedad de estas heridas. De los hospitalizados, 6 resultaron con más del 80% del cuerpo quemado, mientras que el resto con más de la mitad de su cuerpo comprometido. Inicialmente, los heridos fueron trasladados a diferentes recintos como el Hospital Félix Bulnes, la Exposta Central, la Mutual de Seguridad o la Asociación Chilena de Seguridad, pero sin embargo, al menos 3 de ellos fueron trasladados a la clínica Indisa. Ahí
el jefe de urgencia del recinto, Leonardo Ristori, abordó la preparación de la red para este tipo de situaciones críticas. Lamentablemente estamos preparados. Efectivamente, informamos al Ministerio en su minuto y al Centro Regulador del SAMU que teníamos 3 camas de UCI disponibles y que podíamos tener un par de camas más de unidad de tratamiento intermedio disponibles. Por eso que estamos recibiendo a estos pacientes desde hospitales que tienen un poco menos de experiencia en el manejo del paciente gran quemado. Bueno, Gabriel, antes de continuar con este relato que es súper interesante, a lo mejor podríamos detenernos en más allá de las causas, pero sí cómo se puede prevenir este tipo de accidentes. No sé si ustedes tienen la sensación en sus casas, donde nos estén escuchando, tú, Paula, sobre el peligro que hay cuando uno va en una autopista y ve este tipo de camiones o vehículos con carga peligrosa. En Chile existe actualmente un decreto supremo, el 298, sobre transporte de cargas peligrosas, que limita de alguna manera o pone restricciones para su tránsito y también exigencias para quienes las conducen. Pero habría que ver si es que realmente eso se fiscaliza. Es decir, un vehículo que transporta gas licuado a alta velocidad por una autopista en Santiago debería haber estado transitando a las 8 de la mañana, más allá del accidente en sí mismo, que por supuesto hoy día lo importante es que las personas que están en riesgo vital ojalá logren salir de esa situación. Pero ¿existe hoy día una regulación específica sobre aquello? ¿Es normal que uno transite por una autopista y atrás tuyo o adelante tuyo vaya este tipo de vehículos que se puede volcar y que puede generar esta situación? Porque ayer lo que veíamos era un camión que se da vuelta, que hace explosión y que lamentablemente termina con un número de personas lesionadas, pero a esa hora pudo haber andado mucha más gente por la autopista, pudo haber estado lleno de vehículos, pudo haber habido un taco y la tragedia sería aún mayor. Entonces sería interesante poder ahora o en un futuro revisar de qué se tratan esos decretos, esa fiscalización, cuándo, a qué hora tienen que transitar los vehículos de este tipo de carga peligrosa para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Sí, lo vamos a estar revisando más adelante porque Matías Castillo estuvo hablando y ayer lo hicimos durante todo el día para intentar entender qué pasó, cómo funciona la norma, con la tesis de la Fiscalía, pero además con expertos. Pero aquí también está el escenario, Gabriel. Hablábamos de las personas que tienen a sus familiares fallecidos. Aún desconocemos todos quiénes eran, aparte del chofer del camión de Gasco, que lo confirmó la misma empresa y la Fiscalía, pero hemos visto a esas personas que iban en los autos en circulación, también la afectación en las empresas aledañas, pero hay personas que también están denunciando todavía que sus familiares están desaparecidos o que estaban desaparecidos. ¿Cómo se fueron movilizando las familias para dar con sus más cercanos durante el día de ayer? Específicamente, sí, tras la explosión hubo personas que denunciaron perder el contacto con los cercanos que frecuentaban el lugar del incidente. Por lo mismo fue que se movilizaron ellos mismos por sus propias cuentas hacia diferentes recintos de salud a los que llegaron los heridos, buscando obtener así alguna información de quiénes son sus familiares o amigos. Fue en medio de esa búsqueda donde también hubo quienes se enteraron del fallecimiento de las personas que reportaban como desaparecidas. Así, decenas de personas llegaron durante la tarde, durante la noche, a este lugar donde ocurrió este accidente. En este punto, cuando eran de hecho casi las 10 de la noche, se les permitió ingresar al sitio del suceso para reconocer el cuerpo de las víctimas que seguían en el lugar en medio de las labores que realizaba el servicio médico legal. De hecho, en esas circunstancias pudimos conversar con algunas de las personas que llegaban a los recintos de salud, quienes manifestaron su preocupación ante la falta de certeza que tenían sobre el estado en el que se mantenían sus cercanos. Nos dijeron que en el San Juan de Dios tampoco había nadie, en Red Salud tampoco había nadie. Fuimos a la Universidad Católica Loma Marcoleta, fuimos al Hospital del Trabajador y ahora acá y no logramos obtener respuesta. Estoy buscando a mi papá, que iba camino al trabajo. No sabemos bien dónde lo tomó. Sabemos que iba con un compañero. Su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. No hay casi información. Entiendo que tuvieron que llevar a todos urgente. No sabemos, hay muchos NN, no tenemos idea dónde pueden estar.
Bueno, hasta ahora también siguen los trabajos de peritaje, se están continuando en este punto en el puente de conexión entre la autopista central y la ruta 5, también se va a mantener cerrado durante estas horas, lo que se ha anunciado por parte de las autoridades. Se espera que en minutos hable Carabineros, que entregue una vocería con respecto a la situación del tránsito hasta este punto, pero los desvíos ya están bastante normalizados, por así decirlo, no se está generando atochamientos en este punto, a pesar de lo concurrido que podría resultar, ¿no? Está suspendido el tránsito en General Velázquez, al norte desde Dorsal hasta y al sur desde la ruta 5, también la ruta local de ruta 5 hasta desde el nuevo Quilicura, pero por lo que nosotros hemos tanteado acá en el terreno, dándonos vueltas también por el sector, no hemos visto atochamientos, el tránsito, los desvíos están bastante ya normalizados, entonces el tránsito es expedito por lo menos en este punto de la capital. No, claro, las personas ya conocen lo que pasó, ya están enteradas. Si alguien no lo está, volvemos a reiterar, suspendido General Velázquez al norte desde Dorsal y al sur desde la ruta 5, suspendida también la local de la ruta 5 al sur desde el nuevo Quilicura. Las alternativas viales las vamos a seguir revisando durante la mañana, pero ya las contaba ahí Gabriel Riveros. Gabriel, en cualquier momento volvemos contigo, sobre todo cuando se produzca esa primera vocería del día de Carabineros. Gracias.